a, este, a esta sesión del día de hoy. Bueno, entonces vamos a empezar presentándome. Yo no recuerdo si me pude presentar en la sesión inaugural, pero para los que no me conocen, mi nombre es Leonor Hernández, soy la coordinadora académica del diplomado y docente de tiempo completo de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de Uniagraria. Entonces, hoy iniciaremos con lo que es la ley SNIA y sus implicaciones para Colombia, que corresponde al tema 4. ¿Listos? Entonces, no damos más espera porque ustedes han sido muy cumplidos y yo entiendo que los demás compañeritos deben estar corriendo para tratar de llegar y no es difícil en algunos casos. Es muy fácil, perdón, digo. Entonces, voy a compartir pantalla porque quiero mostrarles dos cositas antes de. Listo. Iniciamos. Compartimos pantalla y comparto sonido. ¿Están viendo mi pantalla, compañeros, colegas? Sí, señora. Sí, señor. Listo. Ustedes conocen este cuadrito, ¿cierto? Entonces, para que tengamos en cuenta que esta semana vamos a trabajar 3 días, lunes, martes y miércoles, listo, con el tema 4, y la próxima semana trabajarán 2 días, ¿les parece? Bien, lunes y martes. En segundo lugar, les quería mostrar nuestra aula. ¿Están viendo el aula? No, señora. ¿No están viendo nada? Sí, señora, se sí, ve. sí, sí, de acuerdo. Sí, se ve. Ah, ok, no me asusten. Bueno, entonces, miren cómo tenemos nuestra aula. Quiero mostrarles que esta temática que vamos a iniciar hoy ya la tienen cargada ustedes en su aula. ¿Listos? Entonces ahí está la presentación. ¿Listo? La presentación de hoy, la presentación de mañana y mañana colgamos la de pasado mañana. ¿Ok? Y tenemos algún material bibliográfico de soporte para todo lo que vamos a estar hablando. ¿Listos? Bueno. Entonces quiero que me cuenten cómo han estado. Verificamos nuevamente cuántas personas. En este momento tenemos 16 compañeros de ustedes y Leonora aquí abriendo la clase. Entonces, les quería pedir un favor. Como en estas sesiones cuando estoy yo estoy solita, no hay Juan Camilo, ni Angélica, ni nadie que me acompañe, porque en este momento hay otras sesiones en curso. Entonces, yo quiero que sean muy participativos, de tal forma que como yo no voy a ver manitos levantadas, porque ahorita desaparece esta pantalla, si quieren interrumpir, que espero que interrumpan bastante, que hagan bastantes aportes, entonces no es sino que me interrumpan con toda confianza. No tengo lío. Bueno, en en segundo lugar, voy a apagar la pantalla para que no tengamos problema de conexión. Por ahora me están escuchando bien. Sí, señora. Sí, Sí, señora. señora, sí está bastante claro, Sí, gracias. señora. Se escucha bien. Bueno, perfecto. Listo. Entonces, nuestra sesión la vamos a dividir en 3, en donde vamos a ver primero todos los antecedentes de lo que es la ley SNIA. Pongo la presentación en grande. Listo, todos los antecedentes. Después, siguiendo con la temática, vamos a trabajar la ley SNIA en sí, todos sus componentes. Y finalizando, entonces vamos a revisar en qué vamos. ¿Listos? Entonces, como estos son muchos antecedentes que vamos a revisar, es posible
y eso espero, que ustedes me regalen aportes porque pues ustedes están en campo, ustedes vivieron algunos de los procesos que vamos a mencionar acá, entonces así nos vamos alimentando todos. Recuerden que nosotros estamos en un proceso de construcción de conocimiento y esperamos pues que podamos compartir las experiencias. Listo. Desde el punto de vista de política pública, en los últimos 50 años, la asistencia técnica agropecuaria, que nosotros conocemos como ATA, en Colombia, ha estado incluida en marco de la agenda gubernamental. Y esta ha sido promovida mediante diferentes normas políticas. Ustedes me van a disculpar. Sí, yo ya puse a grabar, ¿cierto? Normas, políticas, programas y proyectos. Estos en su mayoría han sido coordinados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural e implementados y ejecutados por diferentes entidades del sector agropecuario, tanto de orden nacional, orden regional, territorial, orden internacional, que también nos han hecho aportes importantes. Y si es de orden territorial, tenemos las UMATAS y los centros provinciales de gestión agropecuaria. Y las empresas prestadoras de servicios agropecuarios que conocimos hasta hace poco como las EPSAGROS. En el año 2012, el Ministerio de Agricultura diseña y reglamenta varios instrumentos para acceder al servicio de asistencia técnica agropecuaria mediante diferentes mecanismos de convocatoria pública que en un principio permitirían de alguna forma focalizar los recursos limitados que había e ir aumentando poco a poco la cobertura progresivamente hasta contar con un servicio universal. Dentro de estos tres instrumentos tenemos la asistencia técnica directa rural, el incentivo a la asistencia técnica gremial y el incentivo a la asistencia técnica especial. Vamos a ver uno a uno. El primero, la asistencia técnica directa rural, tenía como objetivo fundamental el contribuir al desarrollo rural y al mejoramiento de la competitividad y productividad agropecuaria de todos los productores del campo para el diseño y puesta en marcha de este instrumento. Se dio cumplimiento a las disposiciones consagradas en la ley que tanto conocemos nosotros, que es la famosa Ley 607 del 2000 y todos sus decretos reglamentarios. En segundo lugar, tenemos el incentivo a la asistencia técnica gremial, que ha buscado promover la inversión de recursos para fiscales en asistencia técnica. Este incentivo cubre hasta un 50% de los costos del servicio de la prestación del servicio de asistencia técnica y la capacitación y actualización de asistentes técnicos. Este ha estado dirigido principalmente a pequeños y medianos productores agrícolas, acuícolas, pecuarios, forestales, que menciona la Ley 607 y las demás normas que la reglamentan o modifican. Bueno, y por último, tenemos el incentivo a la asistencia técnica especial. Su objetivo es fortalecer las capacidades de los pequeños productores en condiciones de vulnerabilidad, con miras a que puedan acceder a los diferentes apoyos de la política agropecuaria y del desarrollo rural para mejorar su competitividad, por ende sus ingresos, y finalizando, el objetivo más grande es mejorar la calidad de vida mediante un acompañamiento integral al productor y su familia.
Este ha consistido en la prestación del servicio de asistencia técnica a pequeños productores y a la mujer rural que se encuentran en las zonas de consolidación territorial o de desarrollo rural para contribuir a la inclusión de sectores especialmente vulnerables. ¿Cómo vamos? Bien, profe, bien. Bien, Vale, sí, señora. listo. Todo bastante claro. Vale. Yo no quito la diapositiva porque quiero que me digan, ustedes como Azafrucol, ¿en cuál instrumento se encuentran? ¿O se ven dibujados? Yo diría que en la asistencia técnica directa rural, Ujú. en la experiencia que yo he tenido, pues hemos contribuido pues a apoyar bastantes organizaciones con el fin de mejorar su competitividad y productividad. Ok, listo. Entonces aquí yo les voy preguntando porque pues, yo quiero aprender también de ustedes. ¿De dónde obtiene Azafrucol los recursos para el desarrollo de sus actividades en pro de nuestros productores? Del Azafrucol recaudo. Asobrocor, es, El recaudo. No escuché, no entendí ninguno. a ver, Del Asobrocor, recaudo. Asobrocor mediante convenio que tiene suscrito con el Ministerio de Agricultura desde el año 96, si no estoy mal, administra los recursos del Fondo Nacional de Fomento Horticultura, que corresponde al 1% del valor de la venta que organice, de la venta que haga un productor o un comercializador o algún agente de toda la cadena. Esos recursos, pues, los administra Sobrucol y pues son invertidos en asistencia técnica, en las capacitaciones, eh, bueno, en bastantes áreas que nosotros apoyamos a los productores. en proyectos. ¿Le puedo agregar algo allí? Qué Sí, pena. claro. Sí, claro. Eh, Juan Carlos Valencia, del Valle del Cauca, le habla. Qué gusto, Eh, Juan Carlos. el Fondo Nacional, pues que por ley es un parafiscal, ¿no? Es un parafiscal el cual contribuyen todos los productores de frutas y hortalizas del país. Sí. Y Asofrucol, por ser del subsector, es el ente administrador. Suscribe contrato con el Ministerio de Agricultura para administrar los recursos del fondo. Y los recursos del fondo se deben direccionar de acuerdo a la política de ley que existe, ¿sí? De recaudo, que se rige bajo unos objetivos, 8 objetivos para ser precisos. Y Ujú. dentro de esos objetivos están los de transferencia de tecnología y asistencia técnica al subsector, que ahí es donde Asofrucol a través del Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola desarrolla en el territorio nacional todos los procesos de transferencia y fortalecimiento del subsector para los Sí, productores de frutas y hortalizas. Muchas sí. gracias. Listo, gracias a ti. Listo. Entonces siga. Si me pasa esto. Bueno. Eh, de manera histórica, el capital humano, y siempre lo hemos visto así, es el factor estratégico más importante para lograr el desarrollo de las naciones, que en conjunto con el desarrollo tecnológico permite satisfacer la demanda de una población creciente que exige día a día que produzcamos más, ¿sí? Pero sobre todo que produzcamos alimentos con calidad y con inocuidad. ¿Listo? Eh, vamos a mencionar ahorita más adelante lo que es la reforma rural integral, que es parte fundamental y es como un preámbulo de lo que fue la expedición de la ley 1876 de 2017. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque la reforma rural integral reconoce la importancia de la asistencia técnica para el fortalecimiento
de las capacidades productivas de la economía campesina, familiar y comunitaria, de tal forma que el desarrollo de sus proyectos productivos sea exitoso y se estimulen procesos de innovación tecnológica. Por eso es que la ley contiene dentro de su nombre esa palabra, innovación. ¿Listo? Para dar cumplimiento a esta necesidad del sector rural colombiano, el gobierno avanza en la expedición de ese nuevo marco normativo para la prestación del servicio con la expedición de la Ley 1876 del 29 de diciembre de 2017. Esta ley se expide en marco de un periodo de fast track, ¿sí? Que es un periodo que se abre, un periodo legislativo especial que abre el gobierno para dar cumplimiento a todos esos acuerdos que se acaban de firmar en la mesa de La Habana. Recuerden ustedes bien que el acuerdo se firma en el año finalizando, pues en el segundo semestre del año 2016, pero obviamente se requería de una reglamentación especial que le diera viabilidad. Acá es donde hago la primera advertencia y les cuento que yo no soy promotora de la ley. Soy conocedora de la ley en dos sentidos, porque estuve sentada en las mesas de trabajo, preámbulo a lo que se expide en marco de la legislación nacional. Estuvimos aportando, estuvimos acompañándonos también en algunas mesas de trabajo con el ingeniero Ricardo Leiva, que ustedes lo deben conocer muy bien, dando la pelea acerca de lo que era la prestación del servicio. Entonces yo soy consciente, como muchos de ustedes y como vamos a ir revisando, que hay inconsistencias y que la ley no es perfecta. Y eso ha llevado a que salga un decreto reglamentario y alguna resolución, decreto reglamentario del Ministerio de Agricultura y 5 resoluciones de la Agencia de Desarrollo Rural que buscan perfeccionar y dar más claridad a lo que es la ley. Pero sí reconozco que la ley no es perfecta. Pero ¿qué sucede? Pues nosotros como prestadores de servicios tenemos que acogernos a lo que hay. Y les digo que todos los días sale algo nuevo. Es decir, incluso el miércoles pasado salió algo nuevo que yo se los voy a dejar en plataforma y yo creo que se los alcanzo a presentar el miércoles en la tercera sesión, relacionado con la inscripción y seguimiento a los usuarios. Entonces, es muy cambiante, pero pues lo que se pretende con estos pequeños avances, pues porque no han sido muchos a partir de la expedición, lo que se pretende es ir mejorando en el proceso. Alguien decía, algún colega de ustedes decía en el grupo anterior, pues que básicamente como todo debe haber unos conejillos de indias y en este momento somos nosotros como prestadores. ¿Listo? Entonces es así como nosotros vamos a hacer un recorrido, un breve recorrido de lo que fueron los previos a la expedición de esta ley. ¿Comentarios por ahora? Porque por ahí oigo un micro abierto. A ver. Miremos. Ya lo cerraron. Listo, volvamos. Entonces, como primer antecedente, recordemos el tercer Censo Nacional Agropecuario. Voy a poner un pequeño video que incluso, perdón, que la mascota quiere participar. Un segundito, por favor. Qué pena con ustedes, pero que todavía es cachorra. Entonces yo les muestro el video y después vamos a hacer comentarios acerca de este proceso del tercer Censo Nacional Agropecuario, porque yo estoy absolutamente segura que muchos de ustedes fueron testigos de primera mano de lo que fue, de lo que ocurrido allí en territorio.
Entonces yo pongo el video y ustedes me cuentan si lo están escuchando. Ya les digo cuándo. ¿Están escuchando? Sí, señora. Listo, vale. Entonces sigamos. Yo me voy contigo, negra del alma, te va y me deja solo. Yo me voy contigo, negra del alma, te va y me deja solo. Yo me dedico aquí a la labor en el campo. Yo soy campesino, mi trabajo es agricultura. Se siembra aquí el maíz, la yuca y el ñame, y a pesar de todo, la persona no vive solamente de eso. Hay veces que la persona tiene sus animales, tiene ganado, para de ahí solventar la situación de su casa. Aquí dependemos de una de las funciones de la parte productiva, que son los criaderos de sábalo. Los sacamos de 5 meses a 1 año y de esa forma obtenemos nuestro sustento de cada día. Y el código del área, ¿listo? Lo que básicamente estamos haciendo en este momento es viajando por todo el país, capacitando los staffs que van a trabajar en la recolección de toda la información del tercer Censo Nacional Agropecuario. El monte es la vida. ¡Vamos, profe! Es importante cuando la comunidad se involucra en estos procesos, es clave. Y el éxito se debe cuando hay esta participación activa, cuando se concerta, cuando se da la información de primera mano, información que requiere la comunidad. Muchas comunidades pues se van a beneficiar porque entonces a nivel nacional se va a saber qué cultivos tiene, qué frutas, qué árboles forestales tiene. Bueno, a la agricultura y al criado de cerdo y mis gallinas, y vendemos todo el producto del patio, las naranjas.
¿Listos? Bueno, vuelvo con ustedes y doy paso a sus comentarios. A ver, si es más fácil, entonces yo pregunto. ¿Quién fue testigo de primera mano del censo, de las actividades del censo que se llevaron en sus regiones? Las autoridades municipales. Sí. ¿Alguno de ustedes estaba en campo o en las regiones cuando hicieron presencia los censistas? En el caso del departamento de Córdoba para la zona costanera, el coordinador del censo era un médico veterinario que es afiliado a Sofrucol, que es productor de plátano y afiliado a Sofrucol. Ok. Bueno, yo les hago esta pregunta porque en grupos anteriores han criticado mucho las actividades y sobre todo la forma en que se recogió la información. En algunos casos ellos me dijeron que no fueron hasta allá a pesar que el censo exigía que hubiera una georreferenciación muy juiciosa. Y entonces por eso ellos establecen, los compañeros de ustedes establecen que en algún momento la información no es fiel a lo que hay realmente en territorio. Profe, en el 2005 hubo otro censo, ¿cierto? Es un censo, pero que hizo parte fue el DANE, y hizo un censo rural y hizo un censo municipal. Yo participé en ese censo, yo fui coordinador de ese censo, pero yo pienso que la mayor dificultad para nosotros no fue tanto ir a las fincas. De pronto no hablo como caso de todo el territorio, porque yo trabajé en ese censo, pero en el Quindío, y yo sé que el Quindío es un territorio más pequeño, es un territorio más asequible para uno poder llegar a cualquier predio. Pero yo pienso que la mayor dificultad del censo era la información que nos suministraban algunos predios, algunos productores. En Colombia, los productores son muy celosos a dar una información real de lo que realmente tienen, de lo que y con lo que realmente cuentan. Y algunos, por desconocimiento o por ignorancia, no nos daban una información o incluso ni siquiera nos permitían entrar a las fincas porque ellos relacionaban esto muchas veces con parte del predial o con alguna otra cosa que de pronto ellos iban a estar afectados. Entonces yo pienso que la mayor dificultad o el mayor fracaso en este caso es la obtención de la información. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Lo único que podíamos resaltar ahí de ese censo nacional agropecuario es que nos dimos cuenta que en Colombia tiene más tierra una cabeza de ganado que un ciudadano de nosotros, ¿sí? Donde decía que en promedio los resultados 1.5 hectáreas por cabeza de ganado, mientras los colombianos, nosotros, los ciudadanos, tan solo vivimos en 38, 32 metros cuadrados porque las casas de viviendas de interés prioritario son demasiado pequeñas. Y uniéndome al tema del comentario del compañero, pues el recelo del productor agrícola es porque el gobierno ya le va a caer y le va a grabar entonces sus ingresos. Fuera de eso, la producción es simplemente como siempre se ha producido, digamos, en antaño, teniendo en cuenta la luna, por ejemplo. Entonces, ese tema es difícil y siempre va a existir un sesgo muy grande en toda encuesta agropecuaria nacional. Yo creo que la esencia del tema agropecuario en nuestro país para que avance es que realmente las alcaldías municipales, a través de las secretarías de desarrollo
agropecuario o mata, lo que tengan en el municipio, porque si ellos realmente conocieran su propio territorio, yo creo que podríamos avanzar. El país se construye desde el municipio, el país no se construye desde Bogotá. Y tienes absolutamente toda la razón y a eso nos íbamos a referir ahora más adelante. Sí, obviamente la política ha cambiado. Recuerden que antes todo se hacía de arriba hacia abajo, con unos funcionarios sentados detrás de un escritorio que suponían y pretendían saber qué estaba ocurriendo en las regiones. Pero afortunadamente hoy en día el desarrollo rural con enfoque territorial nos permite construir de abajo hacia arriba, aunque siempre vamos a encontrar algún tropiezo en el camino. Es posible que sí haya habido muchos errores, yo no fui testigo, yo no puedo hablar de primera mano, no estuve ahí, pues el video es un video promocional que saca el DANE y que obviamente pretende mostrar las bondades y todo el gran ejercicio estadístico que se hizo, además diciendo pues que se trabajó muy de la mano con el IGAC, con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, porque era necesaria hacer toda la actualización, primero catastral para nuestros productores, pero la actualización geográfica. Teníamos unos mapas que estaban muy desactualizados, que tal vez la fase previa a eso fue, imagínense, hace tantos años cuando se empezaron a trabajar los planes de ordenamiento territorial que pretendieron en algún momento legalizar el uso de los suelos, pero pues que todos sabemos que tuvieron también muchos errores en su formulación. Listo, muchas gracias. ¿Alguien más quiere opinar? Listo. Entonces, vuelvo y comparto pantalla. Y para contarles pues que uno de los fines principales del censo era suministrar una información estratégica, georreferenciada y actualizada al sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero, y también manejó temas medioambientales, así sobre los productores agropecuarios y la población residente en el área rural dispersa, ¿sí? Entonces, pues recuerden que la mayor parte de nuestro territorio nacional corresponde a una amplia área rural dispersa, ¿listo? Entre los objetivos específicos se pueden enumerar el construir el marco estadístico de las unidades de producción agropecuaria, que nosotros conocemos como UPAs, correspondientes a los subsectores agrícolas, forestales, pesqueros, pecuarios, no sé si me queda alguno por fuera, y de las unidades de producción no agropecuarias que nosotros conocemos como UPNA. ¿Listo? De las actividades productivas no agropecuarias para los diferentes tipos de encuestas. Entonces, en esta ocasión y por primera vez se toma en cuenta este tipo de actividades no agropecuarias, por ejemplo, que son las artesanías, ¿sí? Turismo rural, que antes no se tomaba en cuenta para los censos y para las estadísticas, y hoy en día sabemos que es un rubro de ingresos adicionales o único ingreso dependiendo de nuestros productores, y que es un gran renglón de la economía hoy en día. ¿Listo? También buscaba identificar al productor residente habitual y sus características sociodemográficas básicas, obtener información sobre la percepción de los hogares rurales residentes habituales en cuanto a pobreza. No tengo el dato exacto, pero bueno, hay que darlos, ¿no? como dice el meme, se tenía que decir y hay que decirlo. Recuerden, no sé de qué cartera vino esa información en donde dice
que se determina que una persona es pobre cuando sus ingresos son inferiores a 280 y punta miles de pesos al mes. Eso pues no sé en qué se basaron para determinar ese nivel de pobreza, pero pues todos sabemos que es una medida que no corresponde a la realidad. Pues con ese dinero al mes, ¿qué podemos hacer? Si ni siquiera cubrir los servicios básicos que requerimos pues, para nuestra supervivencia. Listo. También se buscaba establecer el inventario agrícola y de plantaciones forestales y el inventario pecuario, además del área de despejo de agua para la actividad acuícola y pesquera. Bueno, vamos a mirar un comparativo. Sí, efectivamente, entre este segundo censo y este tercer censo, hubo un censo en el 2005, pero pues no fue tan amplio. Este censo, ¿por qué se hace? Porque era necesario para tomar decisiones en marco de la mesa de diálogo con La Habana, porque estábamos trabajando sobre unas estadísticas muy viejas, miren. Los municipios estaban haciendo entre este periodo y este periodo un esfuerzo muy grande para recoger la información propia de lo que era su producción. Pero pues con escasos recursos, con escaso personal, y esa información era la que estábamos usando nosotros para tomar decisiones y la que estaba usando el gobierno nacional para tomar decisiones en cuanto al desarrollo rural se refiere. ¿Listo? Tenemos 3 grandes censos agropecuarios oficiales, muy espaciados en el tiempo, sobre todo estos 2. Y yo soy de la filosofía, ustedes están viendo la pantalla, ¿sí? ¿Sí la están viendo? Sí, señora. Ok. Yo soy de la filosofía que el censo no puede demorar entre un censo y otro más de 10 años. La situación cambia, las migraciones no dadas solo por la violencia o por algún tipo de abandono estatal, sino hoy en día le sumamos las migraciones dadas por el tema de cambio climático. Entonces eso nos lleva a pensar que las condiciones de nuestros pobladores rurales, incluso entre un año y otro, varían muchísimo. Entonces pienso que es injusto dar tanta espera entre un ejercicio y otro. ¿Listo? En cuanto al comparativo, pues vamos a revisar el comparativo entre el segundo censo y el tercer censo nacional agropecuario, en donde ya se estudiaron los 32 departamentos y se le sumó el distrito capital, ¿sí? Se estimaron 2,37 millones de UPAs. Es la primera vez que cubre población étnica y no étnica y también cubre la población que habita en los parques nacionales naturales. Eso no se había hecho, pues estuvo incluso hasta en el archipiélago de San Andrés. Entonces, pues el DANE justifica un gran gasto. Fueron 25.000 censistas los que estuvieron en territorio, pues con dispositivos especializados para recoger esa información, pero pues vuelvo y repito, a mi forma de pensar ya debía estarse organizando el ejercicio del siguiente censo. No sé qué opinan ustedes. Bueno. Listo. Lo que más nos compete a nosotros en nuestra clase, en nuestro diplomado, es el tema de asistencia técnica. Es un tema muy álgido, porque desde que se formuló la anterior ley que daba viabilidad y que daba todo el apoyo y soporte a la asistencia técnica, la 607, entonces se esperaba, como mencionamos en diapositivas anteriores, que se aumentara la cobertura de la prestación del servicio de asistencia técnica, ¿sí?
pero vemos que el censo arroja una cifra alarmante diciendo que solamente el 16,5% de los pequeños productores recibieron asistencia técnica. Entonces, pues es un tema álgido, complicado. ¿Qué pasó con esos recursos? En algún momento vamos a revisar nuevamente todo lo que ha sido la historia de la extensión y cómo desde diferentes entidades se les encargaba esa misión. Pero entonces quisiéramos saber qué pasó con esos recursos. ¿Por qué no llegó esa asistencia técnica a quien más lo requería? Entonces, pues vemos que hubo en algún momento un auge de lo que fueron las sumatas hace pues muchísimos años. Yo les estoy hablando de cuando yo salí a hacer mi pasantía en la universidad y que todavía se recibían recursos del DRI y entonces habían motos nuevas, las sumatas estaban totalmente dotadas, entonces tenían sus neveras, sus insumos, tenían herramientas, había gasolina para las motos, pero 3 años después ya estaban funcionando con las uñas. Las motocicletas no recibieron reparaciones, se podían hacer visitas a las personas que pudieran ayudarle al asistente técnico con su combustible. Entonces, pues sí decayó bastante y ese fue el momento en que se les había entregado el control a los municipios para el manejo de sus sumatas. Listo. Sigamos. Entonces acá yo les hago estas 3 preguntas, les dejo puesta la diapositiva porque yo quisiera que me fueran contestando. Aquí no importa el pensar de ustedes. Acá vamos a respetar todos los comentarios en esta clase y esperamos pues que haya mucha participación. Entonces, para ustedes, ¿qué significa este resultado del tercer Censo Nacional Agropecuario? En segundo lugar, me permito preguntarles si este resultado está relacionado con los altos niveles de pobreza del sector rural en Colombia. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? Y con lo que conocemos hasta ahora de la ley 1876, la vemos como la mejor alternativa para lograr un mejor acompañamiento para el productor agropecuario. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan, colegas, compañeros y amigos? Yo considero que... Hágale. Hágale, señor Jorge. Yo no los estoy viendo, ustedes se ponen de acuerdo ahí, porfa. ¿Qué pasó? Se volaron. Sí, no sé. No, pues voy a dar un aporte, pues no sé, de pronto con algunos compañeros, pues de pronto no estemos de acuerdo, pero pues igual es un libre pensamiento, ¿cierto? Así es, sí, señor. ¿Qué significa este resultado del tercer Censo Nacional Agropecuario? Pues el esfuerzo que se hace por tener información y que sea información pues verídica es un esfuerzo importante. Solo que pues en algunas regiones, para el caso nuestro acá en el Valle del Cauca, sí se pudo observar de pronto algunas falencias en temas de recolección de la información, que en algunos casos queda una información como sesgada. Entonces, pues al final, pues es una muestra, para decirlo así, queda una muestra importante que sirve mucho, lógicamente, para tener una información de base y poder trabajar en el sector agropecuario. Pero pienso de que se podría hacer mucho mejor, ¿sí? Mucho mejor. Se podría
hacer un despliegue mucho más amplio, con más, digamos, tiempo, más puntual de atención al productor, y que podamos recoger esa información que tanto necesitamos, pues para todos, porque pues es una información que nos serviría a todo el país. El resultado del tercer Censo Nacional Agropecuario, pues sí refleja, digamos, una crisis en el país y una problemática sobre todo en el sector rural. Para nadie es digamos, pues es una realidad, pues para todos, que en el campo pues tenemos un gran porcentaje de adultos, ¿sí? El campo se nos está envejeciendo día tras día. Tenemos un campo con, digamos, una ausencia importante en infraestructura vial, logística, también una ausencia en inversión para el desarrollo, temas, digamos, muy puntuales de acceso o facilidad, o que realmente sea una realidad para muchos productores poder acceder a créditos o a financiamientos muy puntuales, porque hay programas, el Estado saca programas, el Ministerio saca programas importantes, valiosos, que pues igual ahorita todas las instituciones que trabajamos de la mano, pues hacemos un despliegue para que todos lo conozcan. Pero pues se dificulta que muchos productores accedan a ese tipo, digamos, de servicios. Entonces hay un campo envejecido y empobrecido, ¿sí? Pero hay un tema de raíz que pues ahí sí es donde entra fuertemente el trabajo de extensión rural, donde pues todos nosotros como extensionistas debemos apostarle por crear una conciencia en los productores empresariales, que ellos realmente vean el camino de la empresarización del campo una solución colectiva para el desarrollo de los territorios, y que a través de modelos de gestión, de articulación, de apoyo mutuo, de invitar a la institucionalidad, al Estado, pues ayudar a romper ese tema, digamos, de las malas inversiones que se hacen en algunas zonas, por no nombrarlas, del país. Entonces, pienso que ahí hay un reto importante para todos. Y la ley 1876, pues, cuando uno ve la ley y ve, digamos, sus objetivos puntuales, como en todo, ¿sí? Uno en papel ve cosas muy bonitas, ¿sí? Que uno, pues, ojalá en la realidad, pues, se puedan lograr hacer como está allí. Pero hay algunas cosas que de pronto no tienen, digamos, como una conexión clara y estratégica, sobre todo cuando hablamos, digamos, de un fondo para poder mantener ese ejercicio que invitan bajo la ley 1876, que pues pienso que siempre vamos a tener inconvenientes del manejo administrativo de recursos si no hay una claridad, digamos, de ese norte. La ley, yo la veo, digamos, en lo poco o mucho que he podido, digamos, participar en talleres, reuniones, leerla. Hay una estructuración interesante, ¿sí? Donde se combina la innovación, la transferencia de tecnología, la investigación, la extensión rural, para generar desarrollo económico en las comunidades, en las regiones. Pero sí, digamos, como esa falencia en el tema, digamos, de esa bolsa que queda ahí como en medio del ejercicio para que eso sea sostenible en el tiempo. Pienso que ahí toca como revisar un poco más que se podría estructurar. Ese es mi aporte. Muchas gracias. Muy bueno, muchas gracias, buenísimo. ¿Quién más? Profe, vea, Alejandro Jiménez. Hola. Yo creo que otro de los temas que reveló ese censo nacional agropecuario es la baja formación o cualificación del talento humano del campo en todos los niveles, tanto en el nivel técnico, en el nivel operativo, tecnológico, profesional, especialistas, magísteres, doctores. Colombia no le ha apostado a la generación de conocimiento de su sector agropecuario como lo hace, por ejemplo, Países Bajos,
que es un país que le enseña al mundo cómo es que se hace ciencia, innovación, tecnología, a partir de la experiencia que viven los campesinos con los estudiantes, con los profesionales, y existe una aberración grande del muchacho del campo por querer irse a la ciudad, porque no le ve la oportunidad de desarrollo y crecimiento personal, económico, financiero de su vida. Entonces migramos y abandonamos el campo. Aquí en Antioquia, donde yo estoy, estamos viendo que los que están comprando las tierras son extranjeros para sembrar aguacate, por ejemplo, chilenos, coreanos, peruanos, y los otros, los colombianos, que somos los que sabemos que la riqueza es la tierra, o es que la olvidamos, vendemos fácilmente la tierra y nos vamos para una ciudad a rebuscárnosla normalmente. Y lo único que le piensa la gente es estudiar derecho, estudiar otras cosas muy distintas, y nos ha faltado como fomentar esa parte de la educación superior en torno al campo. Ese sería mi aporte, pues, que deja el censo, la baja cualificación del talento humano para el sector agropecuario de Colombia. Sí, señor, no, así es. Incluso en cuanto al tema de educación para nosotros los profesionales y técnicos agropecuarios, es demasiado costosa. Si tú quieres seguir avanzando en tu nivel formativo, es demasiado costosa. Y hemos tenido que acudir al exterior para poder lograrlo. La educación primaria, secundaria, no es pertinente. Entonces no es llamativa para los chicos, ¿sí? Educación terciaria, tenemos pues sí, obviamente al SENA haciendo presencia en todos los rincones del país, pero son los únicos. Hay otros pinitos, está Uniminuto, está la UNAT también que lleva programas a las regiones, pero realmente no es pertinente y no es adecuado si desde las bases los chicos no quieren terminar su bachillerato, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es llamativa. La educación acá se está construyendo sobre una base igualitaria entre campo y ciudad, cuando las necesidades son totalmente diferentes, el contexto es totalmente diferente, entonces los chicos definitivamente no terminan. Además, ellos, además de ser expulsados, aquellos que tenemos el grupo que son expulsados pues por temas de guerra, por temas de violencia individual, también son sus mismos padres quienes les dicen no váyase porque acá no hay futuro, porque ellos se han visto abandonados por muchos años, ¿sí? Entonces, pues terminan muy jóvenes migrando a las ciudades en busca de, no sé, de un futuro, entre comillas, mejor para ellos, cuando todos nosotros sabemos que el mejor futuro está en el sector rural. Muchas gracias por tu aporte. Dale, te escucho. En cuanto a la parte de educación, yo me he dado cuenta, no sé si en otros departamentos, pero aquí en Córdoba lo que he visto es que aquellos grandes terratenientes, aquellos productores grandes, póngale los más viejos, uno se da cuenta que el doctor, el abogado, el ingeniero, ellos todos mandaban a sus hijos a estudiar eso y nunca, raro es que usted no ve a un profesional de esos maduros ya que haya sido dueño o hijo de un dueño de grandes fincas, porque ellos querían tener al doctor, ¿ya? Entonces, para ellos el ingeniero agrónomo, el médico veterinario no era el doctor que ellos querían, y eso perjudicó mucho el sector agropecuario. ¿Por qué? Porque todos los jovencitos actualmente y quieren estudiar cualquier carrera, menos la del sector agropecuario. Tienes toda la razón. Yo tengo una experiencia para aportar a eso. Si alguien más va a hablar, ya termino rápido. Resulta que yo estuve acompañando la implementación del PDA del departamento del Casanare. Y se hicieron varias convocatorias para contratar profesionales, técnicos, etcétera, etcétera. ¿Y tú crees que llegaban a las convocatorias? No, no están. ¿Dónde están todos estos muchachos que están siendo egresados de las universidades? No están, a ellos no les interesa,
no les interesa, y seamos claros, ¿no? Pues es que no estamos muy bien pagos. Entonces, claro, te están ofreciendo 1.800.000, 2.500.000, porque eso es lo que tiene el presupuesto aprobado. Imagínate, y entonces tienes que cubrir tu transporte, tienes que cubrir absolutamente todo. ¿Y qué te queda? Además de que son contratos de prestación de servicios, entonces réstale lo que tienes que hacer tú de aportes como independiente. Mire, nosotros vivimos una experiencia acá en Córdoba con los productores de Marañón. La Fundación Nutresa, que es quien hace la acción social de Nacional de Chocolates, generó unas becas, 2 becas para sector agropecuario, para estudiantes, y 2 para el sector administrativo, todo lo que tuviera que ver con contaduría, administración de empresas agropecuarias, o sea, pero que estuviera relacionado con el sector agropecuario. ¿Y usted cree que nosotros pudimos o logramos entre 120 productores que al menos uno de los hijos de ellos estudiara agronomía, veterinaria, sobre todo agronomía, que es la que nos interesaba por el tipo de producción que tenemos allá, que es Marañón? No se logró, ni siquiera que ingresaran a una técnica. Ninguno quería esa parte agropecuaria. Terrible. Terrible. Muchas gracias. Profe, un aporte pequeñito. Yo pienso, profe, que todos esos censos agropecuarios están muy mal enfocados. ¿Por qué razón? Porque hacen ver al campo en Colombia como un sector que no tiene necesidades. Lo hace ver como un sector rico, sin necesidades. Entonces, yo pienso que por ahí va como el principal fallo de este tipo de censos. Fue diseñado, pero fue diseñado para hacer ver al sector como un sector carente de necesidades, como un sector rico, cuando no es así. Uy, qué fuerte. Gracias. Gracias. Bueno, ¿Quién más iba a hablar? Profe, hay una situación. Hemos intentado fortalecer el campo, generar actividades para los relevos generacionales, pero todo se basa en dinero. ¿Por qué? Porque es que los jóvenes, yo veo por acá en las regiones en Antioquia, donde los padres intentan que ellos comiencen a tomar las riendas de los negocios, pero los tienen más, es como un trabajador más de su predio que como un socio. Entonces los muchachos necesitan recursos. Cuando no están motivados, ellos no van a seguir vinculados en el negocio familiar y van a buscar otras alternativas que les generen ingresos. Más ahora con la modernidad, donde hay un montón de artículos suntuosos muy llamativos que ellos también quieren tener y que van a los pueblos y los ven exhibidos y ellos también desean tener alguno de esos artículos. Entonces la desmotivación de los jóvenes es demasiadamente alta. Ahora el gobierno comienza con una nueva política. Son líneas de crédito para jóvenes profesionales nuevos que quieran incursionar en actividades agropecuarias. Entonces están las líneas para los profesionales, para la mujer rural, para el joven emprendedor. Está muy bien, pero entonces cuando no hay una continuidad, entonces los jóvenes se meten en proyectos y serían de corto alcance, porque para eso están los recursos. Pero si se meten en un proyecto de largo alcance, es suficiente para poder tener un proyecto de envergadura. Entonces no se pueden meter en un frutal de largo alcance porque le prestan para siempre y ya después lo tienen que abandonar y quedan con una deuda. Claro. Entonces las políticas están bien intencionadas pero mal diseñadas. Okay. También otra situación es la plusvalía que está cogiendo los territorios que tienen alguna infraestructura. Entonces vemos, por ejemplo, yo estoy aquí en este momento en el municipio de Sonsón y para producir aguacate más o menos 1 hectárea. Para conseguir 1 hectárea y no en las mejores condiciones, vale más o menos 100, 120 millones de pesos, que yo siempre lo he criticado y les digo a ellos. Eso no es valor para una actividad agropecuaria. De pronto para una actividad de veraneo, de cazafinca, de parcelación, y eso sí, tal vez. Pero ¿cómo lo voy a meter yo 120 millones de pesos a 1 hectárea? Donde tengo que trabajar más de 10 millones de pesos, más de 10 años para intentar liberar ese capital de inversión sin contar con el cultivo.
Imagínate. Y en parte es debido a que nunca se pone una política de inversión extranjera. Se llama mucho la inversión extranjera y siempre se facilitan los medios para que la inversión extranjera llegue, pero nunca se cuantifica o se regula sobre los cambios sociales, culturales, políticos que va a involucrar esa inversión extranjera en nuestros territorios. Entonces ahora ya los muchachos ya no quieren trabajar en las fincas pequeñas, sino que quieren trabajar en las fincas chilenos, mexicanos, peruanos, primero porque medianamente les da estatus, entonces le dicen a uno, no es que a mí me da más estatus decir que estoy con los chilenos que estoy con mi papá. Entonces, los cambios culturales, sociales y todo eso, y hasta los políticos, son demasiadamente graves. Estas entidades extranjeras vienen, hacen desarrollo, pero ¿a qué costo? Y los costos ambientales por depredación que ellos están haciendo son demasiadamente altos. Y después nos dicen que es por el desconocimiento de la norma ambiental nacional. Lo siento. Y son 500 expedientes con lo siento. Entonces, por eso, diría yo, pretendemos que la gente se quede. Los campesinos forman una cuarta parte de la población. Los incentivos son pocos. Se están manejando más incentivos a la pobreza urbana que a la miseria rural. No se está fomentando lo que es la seguridad alimentaria, que eso se estaba trabajando hace 10 años, hace 15 años, se están haciendo ese tipo de fomentos, sí, pero ya dejó de sustentarse. Y, por ejemplo, acá en Sonsón, un sacerdote siempre peleaba con los feligreses y le decía, no solamente aguacate vamos a comer. Y ya vemos que el 70-80% de la alimentación, entre comillas, es importada de otros municipios. Entonces es grave la situación alimentaria, laboral, social, económica, por los cambios de uso del suelo que están presentando. Terminaste. Muchísimas gracias. Hola. ¿Alguien más? Sí, un aporte en el tema de la ley de extensión, y es que, pues si bien permite articular los esfuerzos de fuentes de nivel local, regional y nacional, pues no permite especializar la producción, porque como ustedes saben, al formular el plan de extensión agropecuaria municipal o departamental, pues entran muchas líneas, ¿sí?, productivas, pero no se introduce un criterio de priorización de esas líneas dependiendo del potencial de la región, de su carácter exportador. Entonces resulta una cantidad de líneas a atender y pues los esfuerzos se disipan, y además contando de que son proyectos corticos, pues la asistencia y el acompañamiento que se hace al productor es muy poco en diferentes líneas, entonces no se logra especializar la producción o los esfuerzos, como si existía en un incentivo anterior que era la asistencia técnica gremial. Eran 2 o 3 líneas para un departamento o un municipio, pero era algo muy especializado. Entonces, esa es una de las debilidades que tiene esta ley y lo hemos expresado en diferentes escenarios para ver si se puede hacer un ajuste en ese sentido. Ok, muchísimas gracias. ¿Listos? ¿Seguimos? Muy buenos los aportes, muchísimas gracias. De eso se trata, que vayamos haciendo una reflexión, sobre todo para llevarnos a pensar la pertinencia de la ley, ¿no? De acuerdo a todo esto que hemos estado dialogando. Entonces, pues, igual, finalmente, nos toca trabajar en marco de la ley, pero por eso es que debemos profundizar tanto en estos temas. Listo. Como les dije, vamos a trabajar sobre, a mirar algo acerca de la reforma rural integral. Esta contiene un video, pero yo se los voy a dejar ahora para que lo miren porque este video sí es larguito y nos va a quitar mucho espacio de tiempo, que yo pienso siempre que estos diplomados, estos espacios a veces se hacen cortos ante todo lo que nos tenemos que decir. Bueno. Entonces recordemos que el punto 1 del acuerdo final
contiene el acuerdo de la reforma rural integral, que además fue el más discutido por muchas razones. Primero, pues como todos sabemos, básicamente la violencia en Colombia nace en algún momento por un tema de partidos políticos y se traslapa, llega al sector rural de una forma muy cruenta, ¿no? Después viene otro tema de guerra ocasionado por tierras, al problema que se le ha tratado de dar solución en muchas ocasiones, pero vemos que el tema queda estancado y que incluso, como dicen por ahí, echa la ley, echa la trampa. Entonces, a medida que se trata de avanzar en el tema, entonces se encuentran nuevos mecanismos para seguir creciendo en riqueza de tierra, algunos grandes terratenientes, restando espacio productivo por ejemplo, para la agricultura. Por eso me da tanto pesar no tener tanto tiempo para revisar algunos mapas y estadísticas que nos muestran cómo grandes extensiones de terreno que según reglamentación son aptas para la agricultura siguen siendo usadas para la ganadería extensiva. Recuerden, yo soy zootecnista. Cuéntanos pues. De eso, el municipio de Buenavista, Córdoba, es de donde yo soy oriunda. El municipio está rodeado por una finca de 1.600 hectáreas. Dios. No hay empleo, no hay generación de empleo, solamente tiene 4 empleados la finca, 4 empleados fijos, que son los 4 campamenteros que dicen, y un administrador general, o sea, 5 empleados. Imagínense. Dios. Y dedicada a ganado. Vacíos. Claro. Y ve los potreros para ganadería y usted ve los potreros vacíos. Imagínate. Qué desperdicio. Y son tierras que me imagino que, pues, si tú dices que esa extensión es tan amplia, me imagino que gran parte de esas tierras son aptas para la agricultura. Claro que sí, porque hay una parte que está rodeada, que la baña todo un arroyo grandiosísimo que atraviesa gran parte de la finca. Claro, terrible, terrible. Y si nos ponemos a revisar caso por caso, si todos quisieran hablar, todos nos cuentan de casos que conocen. Y pues obviamente, entonces por eso la reforma rural integral, pues dice que la mayor parte de la afectación de la guerra ocasionada por una u otra cosa, la mayor parte la lleva el sector rural, ¿sí? Hay algunos que han resistido o hay algunos que se han quedado, pero muchos tuvieron que salir. ¿Y qué significa migrar? Que sí, es cambiar absolutamente todo, pierdes tu identidad, comenzando por ahí. ¿Sí? Pierdes tu identidad, pasas de ser propietario a ser arrendatario, por ejemplo, o a no conseguir dónde vivir, ¿sí? Con unas condiciones totalmente diferentes. Es que ustedes lo saben, ustedes más que nadie lo saben, la diferencia que es habitar en el campo donde eres alguien, eres propietario de algo, que todos los días tienes algo que recoger, que te da la madre tierra para consumir, a tener que peleársela en las grandes ciudades para poder sobrevivir, ¿sí? Entonces eso es terrible. Y eso lo reconoce pues la reforma rural integral y por eso se discutió tanto. Y fue el primer punto. Perdón, si es posible, quisiera mostrar una imagen con relación al conflicto de uso de suelo, agricultura, ganadería, en los departamentos de la costa. Entonces ya dejo de compartir. Claro que sí es posible. Ya, la cámara es tuya. Bueno, ¿por dónde? Por acá. No sé si la están viendo. Ya la tenemos, sí señor. Entonces ahí vemos la mayoría de departamentos de la costa. Conflictos, pues el suelo apto en verde para agricultura son demasiadamente altos. Son por lo general casi 50% del departamento
para agricultura, los departamentos de Bolívar, Córdoba, Magdalena, Cesar, La Guajira, Sucre, Atlántico y San Andrés. Pero miramos a mano derecha cómo se voltea todo y sin ser apto para ganadería, más del 50% de los territorios departamentales están siendo usados en ganadería. Entonces se está perdiendo una gran aptitud de uso del suelo para agricultura y sabemos que estas grandes extensiones de ganadería pues no son de pobres. Entonces, este cambio de uso del suelo en estos departamentos que suman muchos miles de hectáreas, muchos millones de hectáreas, está haciendo mella en toda la actividad productiva. Y estamos descargando toda la responsabilidad de producción de alimentos en la zona andina, que muchas veces por condiciones agrológicas tenemos restricciones de uso, como se ve reflejado en los planes y esquemas de ordenamiento territorial. Sí es, Jorge Mauricio. Muchísimas gracias. No, me gusta mucho la gráfica porque evidencia realmente el problema. ¿Quién más iba a hablar? Yo veo una manito levantada, ya que volví acá, entonces veo una manito levantada. Ya la bajaron. Bueno, sí, entonces pues volviendo a lo nuestro, el punto 1 del acuerdo final contiene el acuerdo de la reforma rural integral que busca la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y además cerrando las brechas que existen dentro del mismo sector rural. Que según no volví a compartir, según esta lámina que nos acaban de compartir, ¿ya están viendo mi pantalla? Creo que no. Ya, listo. Ahí volvimos. Entonces vemos pues que la desigualdad también es inmensa, incluso esa brecha es muchísimo más amplia. ¿Listo? ¿Y cuál es la finalidad y qué es lo que propone la reforma rural integral? Y lo vamos a repetir a lo largo, sobre todo de mi temática, es buscar mejorar las condiciones de bienestar y el buen vivir para la población rural. Eso es lo más importante. No solo es productividad, ¿sí? No solo es producir y producir y producir, ¿sí? Sino que es mirar de una manera holística todo lo que allí ocurre, todas las interacciones que ocurren en el sector rural. Entonces, eso es lo que busca, lo que propone la reforma rural integral. Esta también propone integrar las regiones, contribuyendo a la erradicación de la pobreza, promoviendo la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía, ¿sí? Estamos hablando de un tema de equidad. Esta reconoce también, y ya lo hemos dicho, la importancia de la asistencia técnica en el fortalecimiento de las capacidades productivas de la economía campesina, familiar y comunitaria, y de la forma que el desarrollo de sus proyectos productivos sean exitosos y se estimulen procesos de innovación tecnológica. Hay algo que mencionan muchas personas y es el hecho que en algún momento que dicen que al hacer una lectura completa de la ley 1876, el tema de la comercialización no es claro. Y es posible que sea uno de los puntos que todavía deba reglamentarse o deba fortalecerse en marco del desarrollo de la ley. Bueno, chicos, miren, acá hay un enlace, yo lo tenía aquí abierto, sino que dura 26 minutos. No sé si ustedes quieren que les ponga ahorita el video o lo dejamos para que lo miren esta noche ustedes. Ustedes escogen. Esto es una democracia. Ustedes me dirán, ¿quieren ver el videito ahorita o quieren que lo miren en sus tiempos esta noche y mañana, para que mañana lo discutamos? O lo miramos ahorita y dejamos unos minutos para comentarlo.
Pues yo propongo que miremoslo de una vez porque la verdad mañana salgo a campo y regreso bien tarde. Ah, ok. Bueno, entonces ustedes me van a permitir, es importante porque me gusta que lo miremos. En, en algún momento es soñar en el mundo ideal, ¿no? Pero pues yo les pido pues que no perdamos la esperanza. Estos videos incluso han sido descolgados más de una vez de la web. Es decir, estaban inmersos dentro de la página del Alto Comisionado de Paz, los descargan, vuelven y los montan en otro dominio, pero a mí siempre me toca volverlo a buscar. Pero se los voy a colocar ahorita y contiene todo el análisis de lo que es el punto 1 y es importante que lo conozcamos. Entonces voy a compartir otra vez pantalla ahorita compartiendo sonido para que ustedes me digan si están escuchando. ¿Listos? Y ponemos mucha atención. Hola, mi nombre es Andrés García Trujillo. ¿Lo están escuchando, compañeritos? ¿Colegas? Señora. Sí, señora. Listo. Bueno, acá me quedo yo con ustedes por si acaso hay una dificultad. Listo, pero no la va a ver. Hago parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz e hice parte del punto 1, Desarrollo Agrario Integral, en La Habana. Voy a presentarles el acuerdo sobre política de desarrollo agrario integral que se denomina Reforma Rural Integral hacia un nuevo campo colombiano, el cual se acordó en La Habana el 13 de junio del 2013. Este acuerdo lo que busca es transformar la realidad de los habitantes rurales del país. Nos parece que es un acuerdo fundamental porque sin una transformación de las condiciones que han permitido que el conflicto persista en el tiempo, es imposible pensar en la construcción de una paz estable y duradera. Por eso cuando hablamos de reforma rural integral, estamos hablando de una reforma que busca cerrar las brechas urbano-rurales y permitir que los ciudadanos que viven en el campo tengan unas muy buenas condiciones de vida. Una de las preguntas que uno se hace es, ¿para qué una reforma rural integral en La Habana? Y la respuesta a esa pregunta es evidente con las cifras del Censo Nacional Agropecuario del año pasado. Entonces, en La Habana lo que queríamos era ver el proceso de paz como una oportunidad para hacer esos grandes cambios. Ahora, lo interesante de la reforma rural integral es que le da mucho contenido a ese propósito grueso de mejorar la calidad de vida de los habitantes rurales. Porque la reforma rural plantea una serie de elementos que le dan una integralidad como reforma. En ese sentido no estamos hablando solo de reforma agraria, sino que estamos hablando de reforma rural, porque necesitamos mejorar los desequilibrios territoriales a través de la provisión de bienes públicos. Necesitamos reactivar el campo brindando estímulos a la producción, a la economía campesina. Y en general necesitamos mejorar la presencia del Estado en territorios que han estado históricamente marginados, entre otras razones, por la misma existencia del conflicto. Entonces, en última, la reforma rural se plantea como un gran esfuerzo del gobierno y en general de toda la sociedad para cerrar esa brecha, esa deuda histórica que tenemos con el campo en Colombia y de esa forma incluirlo a través de un enfoque territorial a los circuitos económicos y a la vida democrática del país. Por eso es que esta reforma rural está estructurada en 4 grandes temas que ahorita vamos a ver. Un tema de tierras que a su vez se divide en unos compromisos relacionados con el tema de acceso y unos compromisos relacionados con el uso del suelo rural. Por otro lado, unos planes nacionales para la reforma rural integral que tienen que ver con infraestructura, con desarrollo social y con estímulos a la producción y la seguridad alimentaria, y unos programas de desarrollo con enfoque territorial. Como ustedes saben, la tierra ha estado históricamente asociada a la violencia en Colombia y por supuesto que la construcción de paz pasa por resolver
ese problema. En la reforma rural integral que acordamos en La Habana, se estableció que era importante dividir ese problema en dos problemáticas, una que es la de acceso a las tierras y otra que es la de los usos del suelo rural, que aunque están relacionadas entre sí, para efectos de política pública es importante distinguirlos. En términos de acceso, si bien el país ha tenido muchas experiencias de distribución de tierras y hay muchas familias campesinas con muy poca tierra o sin tierra. Entonces lo que acordamos fueron una serie de medidas para poder dotar a esas familias campesinas de tierra, bajo el entendido en todo caso de que no es suficiente con solo dar la tierra. Una de las grandes lecciones aprendidas de las reformas agrarias en Colombia en el pasado y en América Latina, en general en el tercer mundo, es que no basta con no basta con solo entregar la tierra, porque no sirve de nada para salir de la pobreza una tierra si esta no va acompañada de bienes públicos adicionales como las vías terciarias o la asistencia técnica o la salud y la educación. Entonces hay un concepto fundamental que quedó acordado en La Habana, que es el de acceso integral, que se entiende como aquel acceso a la tierra, siempre y cuando ese acceso vaya acompañado de estos bienes públicos y apoyos productivos. Entonces, concretamente, ¿cuáles son los compromisos en materia de acceso? Se acordó un fondo de tierras que se establece en La Habana cuáles son los mecanismos y las fuentes mediante los cuales se va a dotar a ese fondo de las tierras para la distribución. ¿Esas tierras van a provenir de dónde? Van a provenir fundamentalmente de esas tierras que han sido adquiridas por narcotraficantes o testaferros de ellos, que entre otras cosas están en los mejores suelos del país y que necesitamos recuperar como Estado para poder distribuírselas a los campesinos. Aparte de eso, también hay unos baldíos ilegalmente adquiridos o indebidamente ocupados que se necesitan recuperar para poder distribuir tierra a los campesinos. Esto, valga decir, en nada afecta los derechos adquiridos por parte de las comunidades indígenas y afrocolombianas. Cuando hablamos de baldíos indebidamente ocupados, estamos hablando de aquellos que no cumplen con, digamos, las normas de reforma agraria que están establecidas en la normatividad actual. En La Habana no estamos creando ninguna fuente distinta a la que ya existe en la Constitución y en las leyes, pero sí estamos dándole fuerza para que esos mecanismos que tiene hoy en día el gobierno nacional puedan llevarse a cabo de manera robusta. Ese mecanismo se va a complementar con un subsidio especial para apoyar a los campesinos en la adquisición de tierras, que ese fue un subsidio que se usó en el pasado, pero que por sí solo no logra la escala que necesitamos, pero sí es un buen mecanismo complementario. Y por otro lado también una línea especial de crédito que también ha existido en el pasado, pero que requiere unos ajustes para que funcione en términos de plazos, intereses y demás. Entonces esos son los tres mecanismos de distribución de tierras: el fondo, el subsidio especial y el crédito. Y a esos tres mecanismos es importante agregarles el plan de formalización masiva de la pequeña y mediana propiedad rural que quedó establecido en el acuerdo, porque en Colombia tenemos también un grave problema que se puede leer como un problema de acceso, y es la altísima informalidad de la tenencia de la tierra, que está cercana al 60% en los pequeños predios, que eso le impide a los hogares campesinos poder utilizar esa tierra como un activo productivo, solicitar crédito, etc. Entonces, formalizar la tierra, que es el compromiso del gobierno en el acuerdo, es una medida muy importante también en términos de accesos. Aparte de eso, pues hay unas disposiciones relativas a quiénes van a ser los beneficiarios. Estamos hablando de campesinos, en general trabajadores agrarios y campesinas que tengan vocación para la producción agropecuaria, dándole prioridad a las mujeres,
y también estamos incluyendo a las asociaciones, o sea, estos mecanismos son para los campesinos. En cuanto al uso del suelo rural, también se acordaron una serie de medidas muy importantes para lograr armonizar la vocación que tienen los suelos en Colombia con los usos reales. En Colombia tenemos un gran conflicto de uso y es que tenemos muchas tierras dedicadas en actividades para las cuales no tienen vocación. Tenemos millones y millones de hectáreas dedicadas a ganadería extensiva y en cambio tenemos muy pocas hectáreas dedicadas a la producción agrícola. Entonces, esa serie de distorsiones y de conflictos de uso es importante resolverlos. Aparte de eso, también es muy importante lograr el cierre de la frontera agrícola para poder generar una sostenibilidad ambiental a largo plazo en el país. En eso, la reforma rural podría decirse que se diferencia de manera significativa de los esfuerzos de distribución de tierras del pasado, porque hay una preocupación real por lograr cerrar la frontera agrícola y no seguir expandiéndola con la excusa de que es necesario distribuir tierras. Y al mismo tiempo tenemos una serie de conflictos en los territorios que hay que resolver a través de mecanismos como llevar la justicia al campo y mejorar la planeación y la participación ciudadana del ordenamiento territorial. Entonces, en concreto, ¿qué fue lo que se acordó en materia de uso en La Habana? Primero, acordamos la creación de un catastro multipropósito que permita formar y actualizar los catastros en el área rural, que esa es una tarea gigante que tenemos que hacer como Estado y como sociedad. Y una vez tengamos ese catastro actualizado, vamos a poder, y así quedó también establecido en La Habana, mejorar el recaudo del impuesto predial rural, que es el impuesto predial rural el que va a permitir mandar las señales para mejorar e incentivar el uso productivo del suelo y desincentivar la concentración improductiva de la tierra. Entonces es muy importante crear todo un sistema para que los municipios puedan mejorar ese recaudo efectivo del impuesto. Se acordó la creación de la jurisdicción agraria, que hemos tenido en el país una historia de intentos de crearla, pero ahora creemos que con las herramientas que da el acuerdo podemos ahora sí poder una jurisdicción agraria muy seria con capacidad en el territorio para resolver conflictos de tenencia y uso, porque si usted no acompaña con justicia los procesos de distribución de tierras, pues lo que va a generar son nuevos conflictos. Lo que queremos es evitar eso y garantizar para todos los actores que haya siempre acceso a la justicia, particularmente para el campesino que históricamente ha estado excluido de acceder a la justicia. Además de eso, tenemos un plan de zonificación ambiental para lograr, como decía ahora, cerrar la frontera agrícola y proteger los recursos ambientales de especial interés para el país, especialmente el recurso hídrico, de tal forma que tengamos claramente identificado cuáles son esas áreas de especial interés ambiental y podamos proyectarnos para los próximos 20 años. Porque usted sabe que hay en muchas regiones del país comunidades rurales que se asientan en esos ecosistemas frágiles, pero que hay que buscarle una solución para que esas comunidades encuentren alternativas de generación de ingresos, como lo son el pago por servicios ambientales, entre otros. Y dentro de esas figuras entra las zonas de reserva campesina. Las zonas de reserva campesina son una figura que crea la Ley 160 y que aquí en el acuerdo lo que estamos haciendo es reconocer que son una figura, entre otras, para apoyar a ciertas comunidades campesinas en el desarrollo de su proyecto de vida, con mayor presencia del Estado y apoyo para sus planes de generación de ingresos. Entonces, eso es lo que quedó acordado en materia de zonas de reserva campesina.
y adicionalmente una serie de herramientas como la promoción de la participación de la ciudadanía en los espacios de planeación del ordenamiento local, además de la creación de una instancia de alto nivel que permita planear a través de lineamientos el uso del suelo rural en Colombia, y finalmente unos mecanismos de diálogo social entre comunidades, empresas y Estado cuando ya hay conflictos que es necesario resolver. En últimas es un acuerdo en donde lo que se busca es garantizar una mayor presencia del Estado en el territorio para regular los conflictos y mejorar el acceso a la justicia. Aparte del pilar de tierras, en la reforma rural integral también acordamos una serie de planes nacionales que complementan los compromisos adquiridos en términos de acceso y uso del suelo rural. Los planes nacionales tienen además una meta muy ambiciosa de reducción de la pobreza rural en un 50%. La clave es lograr que todo esto pueda ocurrir de manera simultánea e integral, porque si uno no tiene uno de los elementos, pues digamos que la intervención queda coja. ¿Qué fue lo que acordamos? Acordamos planes nacionales en materia de infraestructura, en materia de desarrollo social y en materia de estímulos a la producción para la economía campesina, familiar y comunitaria. En materia de infraestructura, acordamos 3 grandes planes. Un plan nacional de vías terciarias. Para nadie es un misterio el estado deprimente de las vías terciarias en el país y el impacto económico y social que tiene mejorar esas vías para el bienestar de la comunidad, de los habitantes rurales. Entonces ahí acordamos una serie de medidas muy particulares para fortalecer ese apoyo a las vías terciarias, que debe ser además con la participación de las comunidades, tanto en la priorización como en la ejecución de las obras. En materia de infraestructura también acordamos un plan nacional de riego y drenaje a pequeña escala para recuperar y construir nuevos distritos de riego que sirvan para apoyar proyectos productivos de economía campesina, a sabiendas de que en el país tenemos digamos una subutilización de nuestros recursos hídricos para la producción agropecuaria. Y en todo caso es importante también verlo en función de la regulación del agua en este escenario de cambio climático. Y también acordamos en tercer lugar un plan de electrificación rural y conectividad digital con la idea de integrar a las comunidades rurales al internet y mejorar su calidad de electrificación. En materia de desarrollo social también acordamos una serie de planes nacionales, particularmente en materia de salud, de educación y de vivienda, agua potable y saneamiento básico. Estos 3 planes comparten una idea, y es que usted no puede trasladar lo que ha venido haciendo en términos, digamos, de desarrollo social en las ciudades para lo rural, sino que uno necesita formular políticas específicas para los territorios y las comunidades de acuerdo con sus particularidades. Por eso es que en el Plan Nacional de Salud Rural y de Educación Rural hablamos de la necesidad de crear modelos flexibles para mejorar tanto la infraestructura como la dotación, como la pertinencia que va a tener ese servicio social a esos habitantes. Y lo mismo para vivienda, no es lo mismo hablar de una vivienda adecuada y digna para un habitante de La Guajira que para un habitante de Nariño o Chocó. Por eso en todos estos es muy importante la vinculación de las comunidades en el diseño y desarrollo de estos planes. Y además de los planes en materia de infraestructura y de desarrollo social, que en últimas tienen que ver con la provisión de bienes y servicios públicos territoriales, acordamos también unos planes asociados a estimular la producción de la agricultura familiar. En la reforma rural integral, en todo el acuerdo, hay un énfasis de que realmente en Colombia el agricultor familiar, si se le dan las oportunidades y las condiciones, puede ser un productor eficiente y competitivo que puede jalonar el desarrollo rural de regiones enteras.
En ese sentido acordamos, por ejemplo, un Plan Nacional de Asistencia Técnica e Innovación Tecnológica que supone mejorar la prestación del servicio de asistencia técnica público para los pequeños productores, que en Colombia hoy en día la cobertura es extremadamente baja, y de esa forma mejorar la productividad a nivel de finca y la investigación, y proteger las semillas nativas y su mejoramiento genético. Aparte de eso, también acordamos un Plan Nacional de Crédito, Generación de Ingresos y Financiamiento, porque una de las barreras principales que tiene la economía campesina para ser productiva es la falta de acceso al crédito. Necesitamos mejorar y romper esas barreras y además generar caminos alternativos como los fondos rotatorios y las microfinanzas rurales. Además de eso, acordamos un plan para fomentar la economía solidaria que nos permita apoyar a las asociaciones de productores agropecuarios para que se organicen tanto para la distribución de los productos como para la prestación de servicios, no solo agropecuarios sino rurales en general. Y además de eso acordamos un plan nacional para la comercialización agropecuaria de los pequeños agricultores, que es muy importante en Colombia para mejorar el abastecimiento interno a través de medidas como las compras públicas, la infraestructura de centros de acopio, entre otros. Y también acordamos un plan para la formalización laboral y la protección social rural que requiere una serie de medidas para ajustar el sistema de seguridad social a las particularidades del sector agropecuario y rural en Colombia. Esto con el fin de mejorar la cobertura tanto de riesgos laborales como de afiliación al sistema de pensiones, que hoy en día en el campo es extremadamente baja. Esto lo podemos hacer a través de figuras como las cooperativas de agricultores, que nos permiten pensar de manera novedosa esa afiliación a la protección social. El conjunto de estos apoyos productivos es lo que va a permitir que esas familias campesinas puedan generar unos excedentes agropecuarios y de esa forma salir de la pobreza y aportarle al desarrollo de sus regiones. Además acordamos un sistema de seguridad alimentaria en Colombia que tiene el propósito de luchar contra el hambre en el país y la desnutrición crónica, pero además de fomentar la producción de alimentos a nivel local. Cuando uno revisa el acuerdo en este tema puede ver que hay elementos para mejorar la disponibilidad de alimentos, para mejorar el acceso y para mejorar el consumo de alimentos. Esto tiene un componente muy importante a nivel territorial de organizar mejor las redes de distribución y de producción para mejorar la articulación entre los productores familiares y los consumidores de alimentos. El tercer pilar de la reforma rural integral son los programas de desarrollo con enfoque territorial, PEDET. Los PEDET básicamente son una forma de intervención en el territorio que son los que van a permitir sincronizar las acciones del Estado de todos estos planes nacionales que hemos acordado en unos territorios que se van a priorizar. Porque si bien la reforma rural integral debe operar en todo el territorio nacional y debe ser de cobertura universal progresivamente, debemos arrancar en unas zonas que son las que históricamente han tenido mayor conflicto armado, mayor pobreza, mayor abandono institucional y mayor presencia de cultivos ilícitos y economías ilegales, porque es ahí donde tenemos las mayores brechas y por eso necesitamos arrancar ahí. Entonces, los programas de desarrollo con enfoque territorial básicamente son una forma de enfocar las acciones del Estado en esos territorios, partiendo además de un principio clave y es el de la participación de las comunidades. Realmente de lo que se trata no es de llevar el Estado a las regiones, sino de construir desde las regiones al Estado, empoderando a las comunidades en los procesos de decisión pública mediante asambleas deliberativas y otros mecanismos de participación ciudadana. Entonces de eso se tratan los PEDET y lo que buscan es materializar todos estos planes en los territorios con la participación de la gente.
¿Cómo se va a concretar esa participación de la ciudadanía? Se va a concretar a través de espacios deliberativos para los diagnósticos regionales, cuáles son las necesidades y potencialidades que tiene esa región en términos productivos, pero también las necesidades en términos sociales, de tierra, etcétera. En términos de la ejecución de los proyectos, la idea es que las comunidades se puedan asociar y ejecutar varios de estos proyectos, por ejemplo las vías terciarias. La idea es que a través de las juntas de acción comunal se puedan construir o mantener. Y también un rol muy importante de las comunidades va a ser el seguimiento y la veeduría ciudadana al uso de esos recursos públicos y a la forma en que todos estos proyectos se van a ejecutar. Bueno, lo que hemos visto en términos de la envergadura y magnitud de lo que se busca hacer con la reforma rural integral es básicamente transformar los territorios rurales para, digamos, lograr el bienestar de esos 2 millones de colombianos que viven en las zonas rurales del país. Ese es el propósito fundamental de esta reforma rural integral, y lo que queremos es que ese habitante rural pueda acceder a las oportunidades que tiene cualquier colombiano para decidir sobre qué quiere hacer con su proyecto de vida. Y para eso pues, necesitamos hacer una serie de cambios profundos para mejorar la equidad en el campo y cerrar esas brechas sociales tan profundas que tenemos en este país. Es de esa manera que vamos a lograr poder construir una paz sostenible y duradera en el tiempo. ¿Cuál es el papel que usted puede jugar en la implementación de la reforma rural integral? Esta reforma rural integral no es solo para el bienestar de los habitantes del campo, realmente es lo que nos va a permitir hacer un salto cualitativo en el desarrollo del país, tanto a nivel económico como en términos sociales. Por esto va a requerir la participación de todos los colombianos en lo que vamos a hacer, en las obras de infraestructura, que van a necesitar muchísima gente pensando y ayudando a los municipios y a las regiones en trabajar en esto. Esto va a requerir realmente la fuerza de trabajo de todo el país, y esta reforma rural puede convertirse en la excusa para que logremos tener un proyecto de país, un proyecto como nación, para lograr como sociedad una mayor equidad y realmente una paz duradera. Colegas, voy a dejar de compartir. ¿Cómo les pareció? ¿Siguen ahí o se me fueron? Por aquí estamos. Hola. Para mí, esa reforma está muy bien planteada, pero falta al ver que la cumplan. Hasta ahora no va ni en un 1% de cumplimiento de eso. Digo yo aquí en mi ignorancia. ¿Por qué? Porque están haciendo, sí, porque es que se van en planes, y por ejemplo están entrando, yo me he dado cuenta que hay comunidades, una asociación ha recibido como 7 proyectos grandiosísimos y todavía no avanza, pero hay comunidades que no reciben nada y la misma comunidad está recibiendo mucho. Entonces están mal hechas las cosas. Listo. Aló. Aló. A ver, yo opino lo siguiente. Pues eso está muy bonito y para mí eso suena muy romántico y esos ideales pues maravillosos. Pero como nosotros decimos, el papel aguanta todo y del dicho al hecho hay mucho trecho. Yo creo que aquí pasarán cualquier cantidad de años y no vemos ningún avance para el sector agropecuario. Realmente el papel que estamos haciendo nosotros es como el más efectivo y más en este tema de pandemia y pues realmente sorteando dificultades, pero hemos logrado llegar a nuestros queridos productores, apoyarlos, asesorarlos y realmente el año pasado cuando volvimos pues a visitarlos,
pues para ellos fue un gran alivio volver a encontrarnos, que en casi todos o gran parte nos dijeron, no es que los únicos que han venido aquí son ustedes ingenieros de Asobrocol, nos alegra verlos nuevamente, pero realmente ese acuerdo de paz, pues yo lo veo muy complicado. Quedó muy bonito, muy bien escrito, mucha filosofía y mucha terminología que casi uno que no le entiende, mucho menos la va a entender a un productor. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Quién más? No más. Bueno, dentro de esos cambios profundos que propone el punto 1 que acabamos de ver, entonces se tiene esta nueva normatividad entre la cual tenemos enmarcada la ley 1876. Es por eso que era importante que viéramos, entonces por eso trajimos a colación el video, porque muchos de los puntos que trae la ley están relacionados con esto y están relacionados sobre todo con el documento de recomendaciones que nos trae a nosotros la misión para la transformación del campo colombiano, que es con la temática con la cual iniciaremos mañana, porque pues mañana les cuento de qué se trata la misión. Es posible que muchos de ustedes la conozcan y que hayan participado en algunas mesas de trabajo de la misión. Entonces, mañana la parte inicial de nuestra clase es terminar de ver todos estos antecedentes. Seguimos con la justificación y después entramos a mirar punto a punto la ley 1876. Entonces, si no hay más comentarios, nos vemos mañana con toda la disposición para seguir trabajando. Muchas gracias, muy amable. Buenas noches. Gracias a ustedes, que descansen. Gracias. Hasta luego. Bye. Bye. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.